es la pelea de Iván Calderón, donde acabó con el reinado de terror de Giovanni Segura, contra todo pronóstico, pues la experiencia y el récord de peleas no lo dejaban como favorito en la contienda. Su reinado macabro lo llevó a ser recordado como un héroe nacional en Puerto Rico. En el vídeo de hoy te invito a acompañarme a revivir la noche en la que Iván Calderón defendió su honor ante el guerrero mexicano que vengó a la sangre latina que durante 10 años se derramó en los intentos de robarle la corona a El Chico de Acero. Ponte cómodo y espera lo inesperado, porque el desenlace de este encuentro nadie lo vio venir. Tras media década siendo campeón mundial paja de la Organización Mundial de Boxeo, y con 4 años seguidos actuando como campeón minimosca de la misma organización, es normal que se le tenga terror simplemente a su presencia. No se está hablando de cualquier cosa, puesto que fueron 9 largos años en los que se posicionó como el monarca de las más pequeñas divisiones. Pero el terror que sembraba su nombre se hacía mucho más grande cuando se miraba a su récord profesional y te encontrabas con que llevaba una década entera manteniendo su historial limpio. ¿Quieres una pista que te ayude a descifrar sobre quién estoy hablando? Puede que se trate del peleador más talentoso que las 2 categorías más chicas tuvieron en la década de los 2000. Con esta introducción puede que ya te vayas haciendo una idea clara de quién es este mítico pugilista que mantuvo aterrada a toda una nación durante una década. Si no, pues, no se trata de ningún otro que de Iván Calderón, cuyas habilidades y destrezas sobre el cuadrilátero lo llevaron a tomar posesión del apodo Iron Boy, o Chico de Acero. Hay quienes aseguran que escuchar hablar de él sigue abriendo toda una discusión incluso durante nuestros días. Por un lado, están aquellos en la afición que son incrédulos a su poder y le confieren a la suerte sus años en la cima. Para ellos, el reinado de horror de El Chico de Acero se mantuvo a base de la falta de rivales de calidad. Pero esto significa que era tan buen púgil que ningún otro estaba a su nivel, o que la disciplina pasó una dura década para llevar a la palestra a exponentes bien formados en general. Lo que nos lleva a la otra cara de la moneda, donde está la parte de la afición que está en desacuerdo con la teoría anterior, asegurando que talento dentro del cuadrilátero siempre hubo, pero fueron las habilidades de Iván Calderón en el ring de pelea lo que lo hizo resaltar durante tanto tiempo. Después de todo, cada tanto, el Chico de Acero sumaba a su lista de adversarios muertos a rivales de renombre, como fue el caso del bicampeón mundial azteca Hugo Fidel Cáceres, o sus compatriotas Alex El Nené Sánchez y Nelson Diepa. No solamente subió al ring contra ellos y algunos más, logró bajarse de él con una victoria. Estos acontecimientos solo nos sirven para afirmar una cosa: sus victorias no se trataban de golpes de suerte, y eran trabajadas para terminar por ser logradas. Pero, por fortuna, o mérito, la figura de El Chico de Acero comenzaba a hacerse insoportable. De el rival a vencer, pasó a ser el peleador que necesitaba ser vencido. Se podía sentir una gran frustración en el ambiente cuando se le hablaba de él a otros pugilistas, quienes no querían más que acabar con su reinado y condecorarse con el honor de haber sido ellos quienes detuvieron al gran Iván Calderón. Pero ¿cuándo llegaría el momento en el que un peleador sería digno de materializar dichos anhelos? Esa pregunta pareció tener una posible respuesta para cuando se anunció un nuevo combate para llevarse a cabo durante una fría y dura noche de agosto de 2010. Giovanni Segura, Iván Iron Boy Calderón. No sería solo un encuentro más, puesto que la pelea serviría para unificar los títulos de la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Entonces es de lógica pensar que se llevaría a cabo un duelo de titanes donde no habría un retador y un campeón. Serían 2 campeones midiendo fuerza dentro del ring de pelea con la intención de probar cuál de ellos era más fuerte y destronar al otro. Bajo esta presión, y obligado a presentarse ante un monarca que había mantenido su reinado por 10 años, saltó a la palestra Giovanni Segura, oriundo de Altamirano, Guerrero. Bajo el apodo de Guerrero Azteca, entró en escena con un récord profesional ambicioso de 24 victorias y solo habiendo sido derrotado en una ocasión previa. A pesar de que la contienda tendría lugar en la Isla del Encanto,
El favoritismo del boricua, que comenzaba a asimilarse más a un tirano, no era total. Desde el anuncio, el hecho de si sus habilidades tuviesen el mismo esfuerzo ante el guerrero azteca comenzó a ponerse en tela de juicio precisamente por las estadísticas entre ambos peleadores. El guerrerense acumulaba un total de 20 victorias por nocaut, mientras que el chico de acero solo había conseguido 6 de sus 34 victorias en total. Por un lado, Calderón llevaba consigo toda la experiencia del mundo. Para muchos, se trataba de un estilo de boxeo que carecía de poder, pero era compensando con una gran técnica. Aún así, para Iron Boy existió el miedo natural de que un guerrero mexicano tuviese en sí el poder suficiente para que sus puños pudiesen hacer de las suyas, mientras todavía tenía mucho que probar para poder posicionarse entre los 10 mejores peleadores boricuas de la historia. Por otro lado, la afición caribeña tenía años ya pidiendo a gritos un inolvidable y, sobre todo, amargo momento para el chico de acero, por el simple morbo de ver a uno de los grandes atravesar la derrota. Todas las esperanzas fueron puestas en el mexicano, quien sentía la presión de la necesidad por acabar la fiesta de Calderón. ¿Tendría la fuerza suficiente en sus puños para darle el golpe de gracia al monarca? ¿Su potencia sería suficiente para mantener una postura sólida más allá de los primeros asaltos de la pelea? ¿Sería lo suficientemente resistente para, de no poder noquear a el chico de acero, frustrar a su rival de ser el último hombre en pie? Todos los ojos estaban sobre Giovanni Segura, y seguramente no podía evitar las pesadillas con los peores escenarios. Pero, alejándonos de la fantasía, ¿qué depararía el destino para él? La pelea. Desde el inicio de la campana, Segura se mostró listo para saltar al ataque. Siguiendo a el chico de acero sobre el ring, el guerrero azteca dominó rápidamente el ritmo de la pelea. Para el cierre del primer asalto, Segura había ejecutado y resistido buenos golpes que mantenían a la audiencia expectante de qué venía después. Segura saltó con la misma agresividad al segundo episodio, pero la guardia de Calderón, hecha de acero, le dificultaba el conseguir una victoria temprana. Sin embargo, se empezaba a apreciar a el chico de acero irse al cuerpo de su rival cuando no podía contraatacar los crueles ataques que recibía. Ocasionalmente, el rey boricua daba débiles señales de vida que eran contrarrestadas por la seguridad de la ofensiva del guerrero azteca. Tercera ronda, y Segura no perdía su energía. Sin darle descanso a Calderón, lo seguía como depredador a su presa alrededor de los cortos límites del cuadrilátero. Como el cangrejo, el chico de acero daba 10 pasos hacia atrás por cada que conseguía dar hacia adelante. Con este panorama, parecía que el largo reinado del boricua podía de hecho estar cerca de llegar a su final. La estrategia del guerrero azteca se evidenció durante el cuarto asalto. No dejarle a su rival ni un segundo libre para pensar en cómo abordarlo. Como una fuente de poder inagotable, persiguió a Calderón hasta que lo acorraló contra las cuerdas y lo mantuvo allí el tiempo suficiente para ejecutarle una sádica combinación de golpes a manera de lluvia letal, de la que el boricua apenas vivió para contarlo. Haciendo uso de sus movimientos de cadera y poder de contraataque, Calderón logró sobrevivir el despiadado acorralamiento que sufrió para pelear otro asalto. Cuando Calderón salió al quinto episodio, era evidente que estaba lastimado. No se trataba de qué tan potentes habían sido los golpes de Segura, sino la constancia en su ofensiva lo que había empezado a desgastar la armadura de el chico de acero. Todo el recinto estaba atónito por lo acontecido durante el episodio anterior, cuando un nuevo suceso los impactó como un autobús. Calderón se atrapó a sí mismo en una esquina, donde le llovió nuevamente una devastadora ráfaga de golpes provenientes de Segura. Con apenas la suficiente fuerza para cubrir su rostro, a pesar de que le tomó más de un par de segundos reaccionar, Calderón no contraatacaba y su segundo movimiento se basó en desplomarse sobre la lona. Para su fortuna, uno de sus brazos quedó enganchado a una cuerda lo suficientemente alta como para evitar que la parte superior de su cuerpo quedase tendida sobre la lona. Colgando como un títere, fue capaz de reincorporarse luego de que el referí pusiera algo de distancia entre él y quien hace solo unos segundos se había convertido en su verdugo. De regreso al centro del ring, cuando se reanudó el combate,
Calderón retrocedió hasta chocar con las cuerdas. Ahora era él quien temía de un guerrero azteca que había logrado destrozar su armadura de acero. Y finalmente, estaba sintiendo aquello que había producido en tantos adversarios antes de esa dura noche en su paso por la disciplina. Calderón inició la sexta ronda justo donde había dejado la anterior, siendo castigado por Segura. Solo valiéndose de su defensa para sobrevivir, los ataques de El Chico de Acero cada vez se generaban con más distancia entre ellos. Para este momento de la pelea, es solo su resistencia lo que lo mantiene de pie. Calderón sabía que debía evitar a toda costa otro acorralamiento. Por ello inició el séptimo asalto valiéndose de su buena coordinación de pies para desplazarse sobre el ring. Ocasionalmente, era alcanzado por los inevitables puños de Segura, pero no se quedaba lo suficiente frente a él como para iniciar otro intercambio cercano de los que apenas había logrado sobrevivir en los asaltos anteriores. Con 3 minutos más tranquilos para el campeón, parecía empezar a recuperarse de los fatídicos acontecimientos que casi acaban con su reinado. Los cortes sobre el rostro de Calderón ya comenzaban a ser alarmantes para el 8º episodio. Sorprendentemente, el guerrero azteca parecía no haber perdido ni una gota de energía, y su poder dio como resultado un nuevo arrinconamiento al campeón, sometiéndolo a una ráfaga de golpes a la que su cuerpo ya podría empezar a adaptarse por la constancia a la que era sometido a ellas. En esta ocasión, las cuerdas no servirían para evitar el derribo, y una vez la rodilla del boricua tocó la lona, su declive había empezado oficialmente. El referí comenzó el conteo de seguridad, y Calderón no parecía realmente estar incapacitado para continuar con la batalla. A medida que avanzaba la cuenta, daba la sensación de que esperaría el 8 reglamentario para levantarse y seguir con el combate. Sin embargo, hincado en una rodilla, el rey que había atemorizado a los pugilistas latinos durante casi una década entera, le otorgaba su corona a un nuevo monarca, Giovanni Segura. Calderón eligió la vía fácil, dejarse contar hasta 10 y evitar más daño innecesario en una contienda que sabía no podía ganar. Apenas acabó el conteo, el exmonarca alzó su mirada hacia su nuevo rey y ambos compartieron un abrazo, demostrando que la rivalidad entre ellos había sido totalmente deportiva y el sumo respeto que se tenían el uno al otro. Sin lugar a duda, una de las peleas más recordadas por los espectadores y fanáticos del boxeo. Estamos seguros de que también disfrutarás de la siguiente pelea que tenemos preparada para ti. ¿Vas a perdértela? Seguro que no la conoces y no tienes ni idea de quiénes se enfrentaron en esa oportunidad.